Sientes que tu día empieza bloqueado, pesado, sin rumbo y lleno de lucha espiritual. Te despiertas cansado, sin fuerzas para luchar, como si algo invisible te estuviera drenando la energía y robándote la paz. Bueno, recuerda algo, esto no es normal. Y hay una respuesta clara en la palabra de Dios. En el Salmo 1 se esconde una de las oraciones más poderosas para transformar por completo tu mañana. Es más que solo palabras. Es un secreto espiritual que puede proteger tu día de todo mal y atraer la bendición de Dios a cada área de tu vida. Pero ten cuidado, debes aplicarlo a primera hora de la mañana. Un solo versículo puede cambiarlo todo, y lo descubrirás ahora mismo. Si ves este video hasta el final, aprenderás a ser como un árbol plantado junto al agua, con raíces profundas, hojas que no se marchitan y frutos que llegan en el momento oportuno. Pero si ignoras esta revelación, podrías seguir viviendo días vacíos, secos y sin rumbo. No permitas que eso suceda. Y antes de continuar, muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal y se pierden contenido espiritual que podría ser la respuesta a sus oraciones. Así que, si sientes que este mensaje ya te llega al corazón, suscríbete ahora. Activa la campanita y acompáñanos a caminar hacia una vida llena de la presencia de Dios. Ahora, profundicemos juntos en el Salmo 1 y descubramos cómo comenzar el día con una oración que lo cambia todo. Es temprano, el sol aún no se ha puesto, pero el corazón ya siente la llamada. Incluso antes de que los compromisos del día comiencen a reclamar atención, hay una suave invitación, casi imperceptible, que viene directamente del trono de Dios. Búsquenme mientras puedo ser hallado. Isaías 55:6. Y aquí está el secreto de quienes viven plenamente y en comunión: elegir a Dios por encima de todo. La Biblia nos muestra, a través del mismo Jesús, que levantarse temprano para orar, Marcos 1:35, era un hábito sagrado, y no era casualidad. Hay un milagro que ocurre cuando el comienzo del día se consagra en oración. El alma se alinea con el cielo. Los pensamientos se purifican. El corazón se aquieta. Quien comienza el día con Dios, lo comienza ganando. Mucha gente salta de la cama a toda prisa, preocupada por el reloj, el tráfico, las facturas, los niños, qué ponerse o lo que aún no ha sucedido. La vida moderna ha llevado a la gente a un ritmo tan frenético que incluso la esperanza parece perder el aliento. Pero quienes comprenden el poder de la oración al amanecer saben que es el verdadero combustible para el camino. No se trata solo de religiosidad, sino de estrategia espiritual. La Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:23. ¿Y qué es esto sino una invitación diaria a la salvación, a un nuevo comienzo, al descanso del alma? Mientras el mundo despierta desesperado, el siervo del Evangelio despierta en presencia. Y eso lo cambia todo. Imagina a un guerrero que va a la batalla sin espada, sin armadura, sin escudo. Insensato, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que les sucede a quienes se despiertan sin orar, sin meditar en las Escrituras, sin fortalecerse en la fe. La profecía sobre los días difíciles ya se está cumpliendo. Muchos corazones se están enfriando, muchos están siendo absorbidos por las distracciones y el miedo. Pero el justo, el que confía en Dios, comienza el día con las rodillas en tierra y la mirada puesta en el cielo. E incluso si llega la tormenta, su vida está anclada en la roca. Comenzar el día con un devocional es más que un buen hábito. Es una actitud de supervivencia espiritual. No hay necesidad de fórmulas complejas. Un lugar tranquilo, una Biblia abierta, una oración sincera y un corazón dispuesto a escuchar son suficientes.
El Espíritu Santo mismo se encarga de transformar este simple momento en un encuentro poderoso. Comienza leyendo un salmo, quizás el mismo Salmo 1, que habla de los justos y los malvados, y reflexiona: Señor, ¿qué camino sigo hoy? Luego cierra los ojos y ora con sinceridad. Este no es el momento de repetir palabras memorizadas, sino de hablar con Dios como hablarías con un mejor amigo. Entrégale tu día, pídele guía, sabiduría y paz. Y no olvides dar gracias, porque el simple hecho de respirar ya es un milagro. Esta práctica moldea el corazón, agudiza el discernimiento y hace al espíritu más sensible a la guía divina. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el caos externo empieza a perder fuerza. Porque quienes comienzan el día con Dios no pierden fácilmente el equilibrio. La ansiedad se descontrola, los conflictos se afrontan con serenidad e incluso el cansancio adquiere un peso diferente. Cuando la primera palabra del día es Señor, la última suele ser gracias. Y es en esta suave transición de principio a fin que la vida se convierte en un altar viviente. Ahora que el corazón ha comprendido el valor de comenzar con propósito, podemos avanzar hacia lo que viene después. El Salmo 1 nos presenta una imagen poderosa y llena de significado espiritual. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. No se trata solo de un versículo bonito, sino de una profecía viviente sobre lo que les sucede a quienes deciden echar raíces en Dios. El árbol, en este caso, representa al justo, al que no se deja llevar por los vientos de la cultura, las modas pasajeras, ni los consejos vanos del mundo. Permanece firme, inquebrantable, y esto no es casualidad. Esta estabilidad proviene de su conexión directa con la fuente de la vida, Dios mismo. Piénsenlo, un árbol frutal no se mueve de un lugar a otro buscando la tierra perfecta. Crece donde fue plantado, siempre que haya suficiente agua para nutrirlo. Y esto es precisamente lo que nos enseña el Evangelio. No se trata de correr tras las bendiciones, sino de permanecer plantados en la presencia, donde la tierra es fértil y el agua abunda. Esta agua en las Escrituras es símbolo del Espíritu Santo, que riega nuestra fe, renueva la esperanza y trae la salvación. Por eso, quienes viven conectados con Dios comienzan a manifestar frutos visibles: amor, paz, bondad y dominio propio. No es esfuerzo humano, es el resultado natural de una vida espiritual bien nutrida. Hay muchas personas que quieren dar frutos sin estar plantadas en ningún lugar. Saltan de ministerio en ministerio, de idea en idea, de doctrina en doctrina. Pero el secreto está en la constancia. Un árbol plantado no se deja intimidar por las tormentas ni se desespera en los días secos. Sabe que, incluso cuando sus hojas parecen marchitarse, sus raíces siguen bebiendo de las aguas profundas. Así es con quienes confían en Dios. No viven de apariencias, viven de profundidad. Su oración no depende del entorno, su fe no depende de las emociones, su esperanza no depende de las circunstancias. Han aprendido a depender de la fuente eterna. Vale la pena recordar que un árbol no nace plantado. Alguien tiene que colocarlo. De la misma manera, nadie nace justo ni santo. Somos plantados por Dios cuando decidimos escuchar su palabra, meditar en la Biblia y permitir que el Evangelio transforme nuestro ser interior. Y después nos corresponde permanecer. No se trata solo de estar cerca de las aguas, sino de dejar que éstas penetren en el corazón y transformen la estructura del alma. Y recuerda, esto lleva tiempo. El verdadero crecimiento no se da de la noche a la mañana, pero quienes perseveran pronto empiezan a ver las señales del milagro. Raíces profundas, un tronco firme, sombra para otros y frutos que alimentan a muchos. Este símbolo del árbol
Es un recordatorio constante de que nuestra vida espiritual necesita profundidad. ¿De qué sirve tener una apariencia de santidad si estás seco por dentro? ¿De qué sirve alzar las manos en adoración si no puedes levantar las rodillas en la recámara? Dios nos llama a ser árboles fructíferos, no solo decorativos. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Aunque hayamos pasado años en tierra firme, Él nos trasplanta a sus aguas. Aunque hayamos perdido hojas y frutos, hay renovación. Aunque estemos quebrantados, hay restauración. Solo necesitamos estar plantados en Él. Y es con esta imagen de firmeza y alimento que pasamos a una importante advertencia que nos espera más adelante. El Salmo 1, con toda su belleza poética y poder espiritual, también trae una advertencia muy seria, una que no podemos ignorar. Revela una progresión peligrosa, una especie de escalera invertida que lleva al alma a alejarse gradualmente de Dios. Primero, anda en el consejo de los malvados. Luego, se detiene en el camino de los pecadores y finalmente se sienta en la silla de los escarnecedores. Salmo 1:1. ¿Ven el movimiento? Quienes antes caminaban, ahora se detienen. Y quienes se detienen, se vuelven complacientes. Y quienes se vuelven complacientes pronto caen en el error. Así es como muchas personas se han extraviado en la fe. Una pequeña desviación aquí, una concesión allá, antes de darse cuenta, están lejos del Evangelio y ya no escuchan la voz de Dios. El comienzo de todo distanciamiento espiritual suele ser sutil. Nadie se pierde de la noche a la mañana. Comienza con una simple conversación con alguien que no edifica, con consejos vacíos que parecen lógicos, pero que están lejos de la Biblia. Luego vienen las actitudes, pequeños pecados tolerados, decisiones contrarias a la palabra, decisiones tomadas sin oración. Y cuando la persona se da cuenta, ya está sentada, cómoda, riéndose de las cosas santas, despreciando lo que una vez llamó un milagro. Es el endurecimiento del corazón, cambiando la esperanza por la burla, la reverencia por la frialdad, la salvación por la comodidad. Y lo más aterrador es que esto le puede pasar a cualquiera que no esté alerta. Sí, incluso a quienes han estado de rodillas ante el altar. Por eso necesitamos discernimiento, y viene de arriba, mediante la oración, el contacto constante con la Biblia y la dependencia del Espíritu Santo. Quienes caminan con Dios desarrollan una sensibilidad espiritual que les permite detectar los errores antes de que se conviertan en hábitos. ¿Cuántas veces nos advierte el Señor con un versículo, un sermón o incluso con una incomodidad interior? No nos deja caminar hacia el abismo sin darnos señales. Pero el corazón necesita estar alerta, porque la seducción del pecado es traicionera. El diablo no viene con cuernos ni horcas, viene con palabras dulces, ideas atractivas y promesas de una vida fácil. Pero al final, el precio es demasiado alto. No es casualidad que la Biblia nos diga que huyamos de la apariencia del mal. 1 Tesalonicenses 5:22. No se trata de jugar a ver hasta dónde podemos llegar. Se trata de cortar el mal de raíz. Porque lo que hoy parece una distracción, mañana podría convertirse en una trampa. Lo que hoy parece un atajo, mañana podría ser un desvío fatal. Por lo tanto, si te das cuenta de que has estado caminando con los consejeros equivocados, si te has detenido en caminos que Dios ya te ha dicho que abandones, si te has sentado con burladores, es hora de levantarte. Sal de ese lugar, regresa al camino de la vida. El Evangelio no se trata de acusar, se trata de regresar. Sí, hay salvación para quienes se arrepienten. Hay un nuevo comienzo para quienes claman. Hay un milagro para quienes se levantan. Esta advertencia del Salmo 1 es como una luz roja que destella cuando hay peligro inminente.
Dios, en su misericordia, no quiere que perezcas, quiere que vivas, y que vivas con abundancia, firmeza y propósito. Así que, incluso si hoy te das cuenta de que has dado pasos equivocados, recuerda que aún hay tiempo. Aún puedes corregir tu rumbo. Aún hay esperanza. Pero necesitas decidir, levantarte, regresar. Y la mejor manera de evitar futuros errores es estar tan lleno de la presencia de Dios que no haya lugar para distracciones. Y es con este corazón dispuesto a escuchar y discernir que pasamos al siguiente punto esencial: el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no es solo la capacidad de distinguir el bien del mal, es, más profundamente, el don de identificar lo que proviene de Dios y lo que solo parece serlo. En tiempos en que tantas voces resuenan a nuestro alrededor, redes sociales, ideologías, opiniones, modas, consejos sin fundamento bíblico, es urgente desarrollar un oído atento al cielo. El Salmo 1 ya señala el peligro de las malas compañías y la influencia de los malvados, pero ahora el enfoque cambia. ¿Cómo podemos resistir estos ruidos? ¿Cómo podemos saber cuándo es Dios mismo quien habla? La respuesta está en las relaciones. Una oveja que conoce la voz del pastor, Juan 10:27, no se confunde con el grito del lobo. Y esta voz se escucha en el silencio de la oración, en la lectura constante del Evangelio y en la sensibilidad que cultiva la fe. Mucha gente piensa que el discernimiento es algo místico o reservado para los profetas. Pero no es así. El discernimiento es fruto de la intimidad. Es como una relación. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más reconoces su voz, sus gestos, su tono. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando profundizas en la Biblia, meditando en ella día y noche, como enseña el mismo Salmo 1, tu corazón empieza a crear anticuerpos contra las mentiras espirituales. Empiezas a notar cuando algo no cuadra, incluso si todos a tu alrededor aplauden. El Espíritu Santo empieza a actuar como una suave alarma dentro de ti, diciéndote: oye, ten cuidado con esto. Y en ese momento, tu esperanza se fortalece, tu salvación se protege y tu vida espiritual se preserva. Pensemos en la tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4. El diablo intentó confundir al Señor usando la Biblia misma. ¡Qué astuto! Pero Jesús, lleno del Espíritu, respondió con discernimiento: escrito está, esto es clave. El enemigo conoce la palabra, pero solo quienes viven en su presencia saben interpretarla a la luz del Espíritu. Por eso no podemos ser creyentes de frases hechas, de versículos sueltos en Instagram, de sermones motivacionales desconectados del Evangelio. Necesitamos ser hombres y mujeres que piensen bíblicamente, que analicen todo a la luz de la verdad, que consulten a Dios antes de tomar decisiones. Esto es discernimiento, esto es sabiduría, esto es caminar en salvación. Pero seamos honestos, no siempre es fácil. El mundo habla a gritos, y a veces lo que a simple vista parece bueno es una trampa. Por eso es esencial caminar con personas que también buscan discernimiento. Una oración en unidad, el consejo de alguien lleno del Espíritu, una palabra compartida en el momento oportuno. Todo esto nos ayuda a mantener los ojos abiertos. Y si en algún momento nos desviamos, el discernimiento nos guía de vuelta. Es como una brújula invisible que apunta al norte, incluso cuando estamos rodeados de niebla. Y Dios quiere dárnosla, solo tenemos que pedirla. Santiago 1:5 dice: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente. He aquí otro milagro accesible. El discernimiento es, sobre todo, una forma de amar a Dios con comprensión. Protege nuestra fe, nutre nuestra esperanza y asegura que nuestra vida esté alineada con sus propósitos eternos. Quienes tienen discernimiento no viven como un barco en el viento,
sino como un árbol, recuerdan, plantado, firme, seguro, incluso en medio de las tormentas. Y este discernimiento nos lleva a algo aún más precioso, deleitarnos en la palabra, porque una vez que empezamos a distinguir la verdad del engaño, nuestro corazón comienza a deleitarse en lo puro, eterno, divino, y esto nos lleva naturalmente al siguiente punto de nuestro camino espiritual. En el corazón del Salmo 1 hay una frase que brilla como oro puro en medio del texto, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en ella medita de día y de noche. Salmo 1:2. Este versículo marca una línea divisoria entre quienes simplemente conocen la Biblia y quienes la aman de verdad. Los justos, según el salmista, no ven la palabra como una obligación, sino como un deleite, algo que satisface, que trae alegría, que nutre, y esta diferencia lo cambia todo. Porque quienes se alimentan de la Biblia por amor, no por miedo ni rutina, transforman su tiempo de lectura en un encuentro con Dios mismo. Y esto, hermano, hermana, es el secreto de una vida espiritual vibrante. Algunas personas solo abren la Biblia cuando están en apuros, como si fuera un manual de emergencias. Otras la tratan como un libro religioso, pesado, lleno de reglas. Pero quienes se deleitan en la palabra la ven como una carta de amor divina y viva que habla directamente al corazón. Meditar en la palabra no es solo memorizar versículos, es rumiar cada pasaje, reflexionar en cada línea, dejando que la verdad penetre en el alma como la lluvia que moja la tierra seca. Es en este proceso que la fe crece, la oración se profundiza y los milagros comienzan a suceder dentro y fuera de nosotros, porque donde la palabra entra, la confusión sale. Donde reina, hay dirección, hay salvación, hay vida. Considere el ejemplo de María, la hermana de Marta, quien eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Lucas 10:39. Mientras Marta estaba ocupada con sus quehaceres, María se deleitaba en lo eterno. Y Jesús dijo: María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. Esto nos enseña que deleitarse en la palabra es una elección. No siempre. Tenemos tiempo libre, pero siempre tenemos opciones. El día puede comenzar ajetreado, pero cuando priorizamos escuchar a Dios antes que al mundo, nuestra perspectiva cambia. ¿Alguna vez has notado cómo un versículo leído a primera hora de la mañana puede cambiar el curso completo de tu día? ¿Alguna vez has notado cómo la Biblia responde preguntas que nadie más ha podido responder? Esto es más que sabiduría humana. Es un milagro de revelación espiritual. Y cuando hablamos de deleite, también hablamos de constancia. No se trata del placer de leer en aislamiento, sino de una vida inmersa en las Escrituras. Una relación continua, diaria y perseverante. Y entre tú y yo, incluso en los días en que la voluntad no viene, la palabra permanece viva. Tiene el poder de consolar, corregir, enseñar y liberar. Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. En otras palabras, penetra donde nadie más puede. Así que, cuando abres la Biblia con un corazón sincero, sin importar cuán cansado, herido o perdido estés, Dios habla. Él revela, Él sana, y esto se convierte en el combustible para que tu esperanza permanezca viva. Meditar en la palabra es como caminar por un jardín donde cada paso revela una nueva flor, un nuevo perfume, una nueva enseñanza. Es perderse en Dios para encontrarse verdaderamente a uno mismo. Por lo tanto, no leas solo por leer. Lee para encontrarte con el Padre. Lee para ser moldeado, no solo informado. Lee con oración en los labios y deseo en el alma. Y cuanto más te deleites en la palabra, más notarás que todo a tu alrededor comienza a alinearse. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus actitudes.
Y es con este corazón lleno de la palabra que comenzamos a recorrer un camino de constancia espiritual, donde cada nuevo día es una oportunidad para renovar nuestra comunión con Dios. Hay un secreto poderoso escondido en la vida de quienes caminan con Dios: la constancia. No la constancia mecánica de quienes simplemente repiten hábitos religiosos, sino una constancia viva, llena de propósito y pasión. El Salmo 1 no retrata un camino esporádico, sino un estilo de vida bendecido, cultivado a diario. Ser bendecido no es el resultado de una gran decisión, sino de pequeñas decisiones diarias. Es despertar y decir: hoy, una vez más, elijo caminar con Dios. Es poner los pies en la tierra por la mañana y alinear el corazón con el cielo. La constancia espiritual no se construye con emociones fugaces, sino con una fe firme, alimentada por la Biblia, regada por la oración, sostenida por la esperanza y guiada por la salvación. Piénsalo. Un árbol frondoso no aparece de la noche a la mañana, crece lenta pero constantemente. Así es la vida del justo. No depende del clima, las estaciones, ni de lo que sucede a su alrededor. Permanece fiel porque sus raíces están cimentadas en Dios. Cada día una elección: escuchar la voz de Dios o dejarse llevar por las distracciones del mundo. Cada mañana se convierte en un nuevo comienzo. Y aunque ayer fue difícil, aunque caíste, hoy es el día para levantarse. La constancia espiritual es como el maná que caía a diario en el desierto. No se podía guardar para otro día. Había que confiar y buscarlo de nuevo. El justo entonces medita en la palabra día y noche. Salmo 1:2. Porque sabe que el alma necesita este alimento constante para mantenerse viva y fuerte. Y mira qué interesante. Jesús nos enseñó a orar: danos hoy nuestro pan de cada día. Mateo 6:11. Esto refuerza la necesidad de renovar la espiritualidad a diario. No basta con el culto dominical ni con un versículo a la semana. Es a través de la constancia que se forma el carácter. Es a través de la perseverancia que florecen los frutos del Espíritu. Quienes oran a diario desarrollan intimidad. Quienes leen la Biblia con frecuencia comienzan a ver el mundo con los ojos de Dios. Quienes eligen amar, incluso cuando no es fácil, transforman el entorno. Y esto no es magia, es un milagro cotidiano. Es el Evangelio encarnado, vivido en el trayecto al trabajo, en el tráfico, en la fila del supermercado, en las conversaciones con los niños, en el perdón constante. La constancia transforma lo cotidiano en sagrado. Es común escuchar: pero no tengo fuerzas todos los días. Nadie las tiene. Por eso la fuerza viene de afuera, viene de Dios, viene de aquel que nos invita a permanecer en Él, como el sarmiento en la vid. Juan 15:4. Esta permanencia, constante, silenciosa, firme, es el secreto de la fecundidad. A veces pensamos que la espiritualidad se trata de grandes gestos, pero en realidad se trata de fidelidad en las cosas pequeñas. Es despertar y dar gracias. Es leer un pasaje de la palabra incluso con sueño. Es detenerse 5 minutos y orar en silencio antes de tomar una decisión. Son estos sencillos hábitos los que construyen una fortaleza espiritual inquebrantable. La constancia nos enseña a caminar, incluso cuando no tenemos ganas de correr. Y con el tiempo, esta disciplina amorosa echa raíces. Raíces que te mantienen firme cuando llega la tormenta. Raíces que buscan agua cuando todo a tu alrededor está seco. Raíces que sostienen la vida, incluso cuando nadie te ve. Y es en esta firmeza que empiezas a darte cuenta de que crecer con Dios no es un evento, sino un proceso diario y profundo, lleno de caídas y nuevos comienzos, pero siempre avanzando. Y con el tiempo, esta constancia se convierte en estabilidad, y la estabilidad, a su vez, en crecimiento. Un
Crecimiento que puede ser lento, sí, pero que es sólido, duradero, inquebrantable. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. La vida con Dios no es una carrera de velocidad, es una maratón. Y más que eso, es un caminar diario, paso a paso, donde cada avance, por pequeño que sea, tiene valor eterno. El Salmo 1 nos da una imagen clara y poderosa. Los justos son como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Los árboles no crecen de repente, toman tiempo, crecen en silencio, crecen en lo invisible, crecen hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Y esto nos enseña una verdad que va a contracorriente de nuestro tiempo. El verdadero crecimiento espiritual es lento, pero sólido. Es el tipo de crecimiento que sobrevive a la sequía, que resiste al viento, que se mantiene firme cuando las emociones no cooperan. Es allí donde la fe cobra profundidad, que la oración se vuelve sincera, que la esperanza no depende de las circunstancias y que el Evangelio se convierte en un estilo de vida. Muchas personas se frustran porque no ven resultados inmediatos. Leen la Biblia durante una semana y piensan que ya debería estar llena de revelaciones. Oran durante 2 días y esperan que se les abran todas las puertas. Pero Dios obra de otra manera. Él es un Dios de procesos, y su reino es como una semilla de mostaza, Marcos 4:30-32. Comienza diminuta, casi invisible, pero crece y se hace más grande que todas las demás hortalizas, albergando incluso a las aves del cielo. Quienes caminan con Dios necesitan aprender a valorar el proceso. El Salmo 1 nos recuerda que hay una bendición en el crecimiento oculto, que el hecho de que aún no veas los frutos no significa que Dios no esté obrando un milagro en ti. Las raíces están creciendo y son ellas las que sustentarán todo lo que está por venir. Los momentos de adversidad que tanto nos esforzamos por evitar suelen ser los que más fortalecen estas raíces. Es en los días de lucha que aprendemos a confiar. Es en la ausencia que aprendemos a depender. Es en el dolor que la oración se profundiza. Piensa en José, quien soñó en grande, pero pasó años como esclavo y prisionero antes de ver el cumplimiento de la profecía. El tiempo de esconderse fue el tiempo de preparación. Y así es con nosotros. Mientras el mundo corre tras los resultados, Dios está interesado en formar el carácter. Él quiere que seamos árboles fructíferos, no maleza que crece rápidamente y desaparece con la primera calentura. Y esto solo sucede cuando abrazamos el proceso, por lento que parezca. Y mira, cuando crecemos lentamente, aprendemos a escuchar, aprendemos a discernir la voz de Dios, a distinguir entre emoción y dirección. La constancia, como vimos antes, crea un ambiente seguro para el crecimiento. Pero es a través de la paciencia que este crecimiento madura. Quienes aceptan crecer lentamente, crecen profundamente. Y quienes crecen profundamente no se dejan fácilmente vencer. La palabra dice en Santiago 1:4, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. En otras palabras, el crecimiento lento es parte de la perfección que Dios quiere obrar en nosotros, un crecimiento que se refleja en nuestra forma de hablar, pensar, amar y reaccionar. Y cuando se respeta este proceso, el resultado es duradero. No es una chispa pasajera que se enciende durante un servicio religioso y se apaga el lunes. Es una llama que arde sin consumirse, como la zarza de Moisés. Es una raíz que resiste el tiempo, la crítica y los desiertos. Y a medida que crecemos en este ritmo de Dios, comenzamos a darnos cuenta de que la profundidad vale más que la velocidad. Y este sólido crecimiento nos lleva a la mayor revelación del Salmo, la dependencia absoluta de la fuente. Porque ningún árbol sobrevive por sí solo, todo en él depende del agua, y de eso es precisamente de lo que hablaremos ahora.
Si algo deja claro el Salmo 1, es que los justos no viven solos. Viven, crecen y florecen porque están plantados junto a las corrientes de agua. Y este detalle lo es todo. No se trata solo de estar cerca del agua, sino de estar conectados a ella. Esto revela una verdad profunda. La estabilidad espiritual no proviene de nosotros, sino de la fuente donde decidimos echar raíces. Y esa fuente es Dios. Vivimos en una sociedad que idolatra la autosuficiencia, que predica que puedes hacerlo solo. Solo tienes que creer en ti mismo. Pero la Biblia nos invita a otro camino. Un camino de entrega, de abandono, de dependencia. Una vida que comprende que sin Dios no hay evangelio, no hay oración efectiva, no hay salvación, no hay verdadero milagro, solo esfuerzo humano vacío. El profeta Jeremías lo expresa claramente cuando dice: «Bienaventurado el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no teme cuando llega el calor». Jeremías 17, 7, 8. Tengan en cuenta que el calor llegará. Las dificultades, las pruebas y los vientos en contra son inevitables, pero quien depende de la fuente y extiende sus raíces para buscarla, perdura permanentemente. Sus hojas permanecen verdes, su fe se mantiene firme, la esperanza no se marchita, su corazón no se rinde. Esto se debe a que no vive según lo que siente, sino según lo que cree, y cree en un Dios constante, fiel y presente en todo momento. Vivir de esta manera es más que un acto de creencia. Es un estilo de vida moldeado por el cielo. Y mira, esta dependencia de la fuente eterna no es pasiva, es una búsqueda activa, una entrega diaria. Es como el salmista que dice: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Salmo 42:1. No se trata solo de necesidad, sino de deseo, de sed de presencia, de hambre de la palabra, de anhelo de verdadera oración, de un corazón que entiende que nada, absolutamente nada, puede reemplazar el toque de Dios. Ni las distracciones, ni el estatus, ni los logros materiales. Cuando entendemos esto, nuestra relación con Dios se profundiza. Dejamos de buscar respuestas y empezamos a buscar presencia. Dejamos de perseguir bendiciones y empezamos a buscar a aquel que bendice. Hay un detalle interesante sobre los árboles que crecen cerca de los ríos. Incluso cuando la superficie del suelo está seca, permanecen verdes porque sus raíces han aprendido a profundizar. Así sucede con quienes tienen una fe madura. La vida puede parecer árida por fuera, pero por dentro corren aguas. El secreto reside en lo invisible, en la conexión con la fuente. Quienes viven así no se dejan llevar por las estaciones, sino por la eternidad. No se dejan llevar por las mareas del mundo, sino que se mantienen firmes, como quienes creen en la profecía que dice: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas». Isaías 40:31. Esta es la promesa para quienes hacen de la dependencia su lugar de descanso y fortaleza. Y cuando esta dependencia se convierte en el eje de la vida, lo que sigue es una consecuencia natural: estabilidad, fruto, firmeza, paz. No porque todo vaya bien, sino porque la raíz está donde debe estar, porque incluso en el desierto el alma florece, incluso en la escasez el corazón agradece. Incluso en el dolor hay oración, y este es el milagro silencioso que ocurre cuando dejamos de intentar ser nuestra propia fuente y permitimos que Dios nos alimente. Cuando esto sucede, algo profundo comienza a suceder en nosotros. Y de eso es de lo que hablaremos a continuación. Cualquiera que haya pasado por momentos difíciles sabe que hay momentos en que todo a su alrededor parece desmoronarse. Las relaciones se desgastan, las puertas se cierran, los sueños se hacen añicos.
Es como si el otoño hubiera invadido nuestros corazones y las hojas de la vida comenzaran a caer una a una. Pero el Salmo 1 trae una promesa radical y esperanzadora. Quienes están plantados junto a corrientes de agua no verán marchitadas sus hojas. Esto no significa que no enfrenten dificultades, sino que incluso en medio de ellas se mantienen firmes. Su fe no se marchita, su oración no se marchita, su salvación no se tambalea. Esta es la imagen de alguien que, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona, permanece verde, vivo, lleno de propósito, porque se nutre de la palabra y la presencia de Dios. Esta firmeza es una marca del justo. El texto no dice que intente conservar sus hojas, sino que no caigan. Es una promesa, y cada promesa en la Biblia lleva en sí la fidelidad de Dios. Él no cambia, no falla, no retrocede. Por lo tanto, cuando Dios dice que los justos tendrán hojas eternas, nos enseña sobre la estabilidad espiritual, la que resiste el tiempo, la tentación y la tristeza. ¿Y cómo se construye esto? No sucede de la noche a la mañana. Como dijimos antes, proviene del crecimiento sólido, la dependencia de la fuente, la constancia en la oración y el deleite en la palabra. Es un estilo de vida anclado en el Evangelio, no en las circunstancias. Es la vida de quienes han aprendido a perseverar incluso cuando todo grita, ¡ríndete! Esto se puede ver en figuras bíblicas como Daniel. Fue llevado cautivo a Babilonia, lejos de todo lo sagrado, lejos de su tierra, su gente, su cultura. Pero sus hojas no se desvanecieron por eso. Se mantuvo firme, oraba 3 veces al día, aún sabiendo que podía costarle la vida. Prefirió el foso de los leones a perder su conexión con Dios. ¿Y el resultado? Sobrevivió, prosperó y se convirtió en consejero de reyes. Un milagro, sí, pero también el fruto de raíces profundas. Personas como esta no se desmoronan fácilmente porque entendieron que la estabilidad no viene de afuera, sino de adentro. Y esta es la invitación que nos hace el Salmo, que no solo resistamos los tiempos difíciles, sino que florezcamos en ellos. Y la verdad es que cuando nuestras hojas permanecen, incluso en la sequía, otras personas lo notan. Tu vida se convierte en un testimonio vivo, un faro para los perdidos, una profecía viva de que Dios sostiene, renueva y protege a los suyos. Las hojas que no caen hablan de fidelidad, hablan de coherencia, hablan de integridad. Es la clase de vida que predica más fuerte que las palabras, que transforma entornos, que inspira a otros a buscar también esta fuente. Y todo esto comienza con una decisión diaria: permanecer junto al río, elegir a Dios cada día, regar tu alma con oración, meditar en la Biblia como si respiraras y dejar que el Espíritu Santo obre en cada detalle, incluso en los que no entendemos. Y cuando se cultiva esta fidelidad, el siguiente paso ocurre casi de forma natural. Aparece el fruto. Las hojas son señal de vida, pero el fruto es señal de madurez. Y eso es precisamente lo que vamos a reflexionar a continuación. Quienes caminan con Dios necesitan aprender a respetar el tiempo. Esta es una de las lecciones más valiosas y también más difíciles en el camino espiritual. El Salmo 1 nos ofrece esta poderosa clave al decir que los justos dan su fruto a su tiempo. En otras palabras, no en nuestro tiempo, ni cuando creemos que está listo, sino en el tiempo determinado por Dios. Y este tiempo es perfecto. El problema es que vivimos en un mundo de microondas, donde todo es para ahora. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, cosechar sin sembrar. Pero el reino de Dios funciona como una plantación. Hay un tiempo para plantar, un tiempo para regar, un tiempo para cuidar, y solo entonces un tiempo para cosechar.
La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que esperar el momento oportuno para que sus frutos aparecieran, y en cada caso la espera valió la pena. Consideremos el ejemplo de José. Dios le dio sueños proféticos cuando aún era joven, mostrándole que sería exaltado y gobernaría. Pero antes de ver este milagro, experimentó traición, esclavitud, injusticia, prisión y olvido. Parecía que todo estaba fuera de lugar, como si la profecía hubiera fallado. Pero no, el tiempo de Dios aún no había llegado. Cuando finalmente llegó, José fue colocado como el segundo hombre más poderoso de Egipto, y su fruto no solo lo bendijo, sino que salvó la vida de miles, incluyendo a su propia familia. Esto es lo que les sucede a quienes se mantienen firmes, con raíces profundas, incluso cuando no ven nada en la rama. Cuando te mantienes firme en la fe, Dios cuida de la cosecha. El fruto también habla de evidencia. No en vano dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No es por las hojas, ni por las palabras, ni por las apariencias, es por el fruto. ¿Y cuál es este fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22-23. Frutos del Espíritu. Resultado directo de una vida conectada a la vid verdadera, que es Cristo. Juan 15:5. En otras palabras, una vida regada por la palabra, cultivada por la oración, sostenida por la fe y nutrida por la presencia de Dios. Estos frutos no provienen del esfuerzo humano, sino de la intimidad con el Señor, y por eso aparecen en el momento oportuno, cuando estamos listos para sostener lo que Dios quiere darnos. Es interesante notar que el texto dice su fruto. Cada árbol tiene su propio fruto específico. Esto significa que no necesitas dar el mismo fruto que los demás. Algunos dan fruto enseñando, otros sirviendo, otros consolando, otros evangelizando. No hay comparación en el reino. Lo que existe es la fidelidad. Lo importante no es el tamaño del fruto, sino si creció del árbol correcto, en la temporada correcta. No apresures los procesos de Dios en tu vida. Lo que es tuyo dará fruto si permaneces. Esta es la promesa. Los justos darán fruto, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Zacarías 4:6. Y cuando este fruto aparece, alimenta no solo a los justos, sino a todos los que los rodean. Se convierte en sombra para los cansados, sustento para los hambrientos, sanidad para los heridos. Y todo esto porque el árbol decidió no abandonar el lugar donde Dios lo plantó. Ahora piénsenlo, si el fruto llega en el momento oportuno y si es consecuencia de todo lo vivido anteriormente, raíces profundas, hojas firmes, constancia en la oración, apego a la Biblia, entonces la prosperidad mencionada en el Salmo 1 no es casual. Es la consecuencia natural de una vida centrada en Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a reflexionar a continuación. Existe una visión distorsionada y reduccionista de la prosperidad que ha frustrado a muchas personas en su camino de fe. Muchos piensan que la prosperidad es simplemente tener dinero en el bolsillo, una cuenta bancaria llena, éxito en los negocios o fama. Pero el Salmo 1, con su sabiduría divina, redefine por completo el concepto de prosperidad. Declara: todo lo que hagas prosperará. Salmo 1:3. Pero dentro del contexto de una vida arraigada en la palabra, basada en la oración y nutrida por Dios. La prosperidad aquí no es solo externa, sino interna. Abarca el alma, el cuerpo, las relaciones y la misión de la vida. Es una prosperidad integral que florece de adentro hacia afuera. Es tener paz en el corazón incluso sin comprender lo que está sucediendo. Es sentir una esperanza viva incluso cuando todo parece desmoronarse.
Es saber que con Dios cada paso tiene dirección, propósito y recompensa. Cuando la Biblia habla de prosperidad, nos presenta figuras como Abraham, quien prosperó en todos los ámbitos: espiritual, familiar, emocional, material y relacional. Pero el secreto de su prosperidad no residía en sus posesiones, sino en su obediencia e intimidad con Dios. En Génesis 12, cuando Dios lo llamó, obedeció sin saber a dónde iba. Este es el primer paso hacia la verdadera prosperidad, la confianza. Y la confianza solo nace de una profunda relación de fe. El Evangelio de Cristo también es claro en este sentido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. En otras palabras, el 1700 secreto de la prosperidad está en la prioridad. Cuando Dios es el centro, todo lo demás encaja. Cuando la raíz está bien plantada, el fruto crece con fuerza. La prosperidad integral también implica sanación emocional. ¿Cuántas personas tienen dinero pero no tienen alegría? Están rodeadas de gente pero no tienen amor. ¿Reciben aplausos pero no tienen paz? Prosperar de verdad es tener un alma luminosa, un corazón limpio, relaciones sanas y una misión clara que cumplir. Y esto solo se encuentra en la presencia de Dios. La Biblia nos lo muestra en 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la prosperidad que proclama el Salmo 1. Una vida bendecida en todos los sentidos, pero cimentada sobre la roca sólida que es la palabra. Es cuando cada área de nuestra existencia es tocada por el Espíritu, sanada por la verdad y guiada por la sabiduría divina. Quienes viven esta prosperidad no se dejan llevar por las modas, las crisis ni las comparaciones. Saben quiénes son, a dónde van y quién los sustenta. Entienden que la prosperidad no los define, sino que es consecuencia de un corazón que ha encontrado en Dios su fuente de vida. Personas así prosperan en su trabajo, sí, pero también en la oración, en el perdón, en el servicio, en el amor. Son personas que incluso en silencio dejan un rastro de milagros donde quiera que van. Sus vidas se convierten en una profecía viviente, un mensaje sin palabras de que Dios es real y recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Y este es el gran mensaje del Salmo 1. El justo, el que se alimenta de la palabra, se aparta del mal, permanece en oración y confía en el Señor, prospera en todo. Y así volvemos al punto de partida. Comenzar el día en la presencia de Dios. Porque es allí, en el amanecer del alma, donde la raíz encuentra agua, donde la hoja permanece verde, donde el fruto madura y donde la verdadera prosperidad comienza a florecer. Y ahora dime, ¿quieres seguir despertando con el alma vacía o elegirás arraigarte en Dios cada mañana? ¿Qué te conmovió más de este salmo? ¿Qué parte de esta oración aplicarás mañana por la mañana? Compártelo con nosotros en los comentarios. Tu experiencia podría fortalecer a alguien que también necesita un milagro urgente. Y si este mensaje te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal ahora mismo y activar la campanita. Así no te perderás ninguna palabra poderosa que Dios ha preparado para transformar tu vida, tu hogar y tu destino. No te vayas del video todavía. El siguiente contenido que aparecerá aquí en pantalla trae otra revelación profunda de la Biblia que podría ser justo lo que tu espíritu anhela. Míralo hasta el final y deja que Dios te siga hablando. Dios te bendiga poderosamente y nos vemos en el próximo video.